Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar ahora de una herramienta imprescindible del Laravel. Vamos a hablar sobre Eloquent ORM, Object Relational Mapping. Esto está integrado en Laravel y su objetivo es simplificar la interacción con las bases de datos relacionales, utilizando una sintaxis orientada a objetos en lugar de escribir consultas SQL, que siempre lo hacíamos cuando programábamos en PHP orientado a objetos. Entonces, en lugar de escribir consultas SQL directamente, los desarrolladores pueden interactuar con la base de datos utilizando modelos y consultas Eloquent. El concepto de Eloquent ORM, por ejemplo, tenemos los modelos, ¿no? Tenemos los modelos. En Eloquent, los modelos representan las tablas en la base de datos. Cada modelo se asocia con una tabla específica y define la estructura y comportamiento de los datos en esa tabla. Los modelos también te permiten realizar operaciones de tipo CRUD, que es crear, leer, actualizar, eliminar en la base de datos. Otra cosa también es las relaciones. Eloquent te permite o te facilita la definición de relaciones entre modelos, como relaciones uno a muchos y muchos a muchos. Eso es lo que nosotros conocemos por relaciones en la base de datos. Esto simplifica la recuperación y la manipulación de los datos relacionados. Otra cosa importante son las consultas. Eloquent proporciona una sintaxis orientada a objetos para realizar consultas en la base de datos. Esto, digamos que te permite construir consultas de manera más legible y expresiva, en lugar de depender directamente de SQL. Bien, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, acá en la documentación, pues la documentación te da mucha información. La introducción, el uso básico. Por ejemplo, aquí tenemos una clase, Eloquent, pues en el modelo, ¿no? O sea, que creamos una clase que extienda del model. Y acá te dice que con Artisan tú te puedes crear modelos rápidamente. Así como cuando nos creamos un controlador, pues en Artisan, en lugar de decirle acá controller, le decimos model y me va a crear pues un modelo dentro de la carpeta model que está acá, ¿no? Vamos a probar esto, a ver si es cierto. Estoy dentro del proyecto de Laravel. Voy a abrir la terminal y voy a escribir esto de acá. En este caso voy a escribir PHP Artisan, pero voy a utilizar un modelo que se llame Book, libros. Bien, entonces pues voy a escribir ello aquí. PHP Artisan Make Model Book. Entonces me tiene que crear un modelo dentro de acá de la carpeta modelos, book.php. Le doy a Enter, me dice que lo ha creado satisfactoriamente y aquí pues me aparece book.php. Entonces me dice, este es el namespace, ¿no? La carpeta donde se contiene app y app, la carpeta app, y dentro de la carpeta models pues se encuentra este archivo. Luego de donde pues vamos a utilizar, en este caso hemos creado book, la clase book que extiende de model. Y aquí dentro de esta clase vamos a definir, digamos, la estructura del modelo y las relaciones si las hay. Por ejemplo, acá podemos colocar, eh, voy a crearme una variable de tipo protected que se va a llamar $file, dólar, así se va a llamar, y vamos a abrir acá un array donde vamos a colocar como si fuesen los campos de una base de datos, separado por comas y entre comillas simples, pues vamos a colocar esto.
Bien, entonces estamos guardando aquí como si fueran tres campos en la base de datos, el título, el autor y el año de publicación. Entonces hemos definido esto y el atributo de esta variable pues especifica qué campos pueden ser asignados masivamente. Bien, y luego pues digamos, ahora nosotros podríamos digamos llamar esto con un controlador. Es decir, esto es el modelo y podríamos utilizar un controlador para poder a, llamar a esto. Pero esto nosotros tenemos que colocarlo, digamos, entonces, pues, si nos vamos nosotros al controlador, podemos, por ejemplo, en el video anterior nosotros habíamos creado este archivo llamado book controller, es un controlador. Y aquí nosotros podemos decirle que del modelo me traiga la clase book. En este caso, pues, eh, book, que es la clase que está aquí, y le indico pues all, que me traiga todo y lo guarde en esta variable. Y esto pues aquí es view, esto lo devolvemos a la vista book.index, es decir, lo que el modelo, digamos, se conecta a la base de datos, trae todos estos campos, podemos mostrarlo hacia el controlador y del controlador enviarlo a la vista a través de estos parámetros, y la vista pues va a recibir, en este caso nuestra vista es book.index, que está por acá, book.index, en este caso es index.blade. Entonces, bueno, recibe esta variable y la recorremos en la vista. Claro que este controlador va a ser disparado cuando nosotros en el router o en el archivo routes tenemos que llamar acá a, en este caso, pues nosotros podríamos definir el llamado a un controlador. En este caso, por ejemplo, este podría ser, le ponemos en la ruta libros, en la ruta del proyecto del Laravel, libros, tal cual como está acá, libros, y esto va a llamar al controlador que ya habíamos creado acá, book controller, y a su vez llama al método index. Y el método index ya se conecta a lo que es el modelo, y el modelo pues hace su trabajo con Eloquent ORM. Bien, aquí también otra cosa que falta es aquí en el use. En el use también aquí tendríamos nosotros que poner la carpeta o el archivo con el cual estamos trabajando. En este caso pues podríamos poner acá use de la carpeta app y book, es decir, el modelo book, ¿no? Y con esto, pues, digamos, esto sería un pequeño ejemplo del uso de Eloquent ORM. Vamos a ver otro ejemplo más adelante sobre esto de Eloquent ORM para que quede claro.